la esperanza de que este 2023 sea mucho mejor que el año pasado para nuestro país y el resto del mundo, y con la esperanza de que en este año la paz sea una realidad, reciban nuestros saludos de Monseñor Freddy Bertón, arzobispo metropolitano de Santiago, presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, y un servidor, Virgilio Apolinar Ramos. Gracias por acompañarnos durante toda esta hora que estaremos con ustedes. Monseñor, usted se quedó pensando. Ya tú ensayaste para cuando yo sea emérito, entonces. No le he dado cabida. Que no te puedes equivocar. No te puedes equivocar. A propósito, debo confesarle algo. La gente quiere que nuestro espacio continúe con usted. Tengo testimonio por ahí que debo contarle. No me digas. Sí. Pero este es un tiempo especial que yo estoy viviendo, sí. Porque esperando yo la decisión del Papa y la gente, usted no se va en estos tiempos. Entonces, serán ustedes. Me hace recordar a Juanita, la esposa del diácono José Miguel. Volemos esa página del calendario, me dice. Pero de eso, y eso que tú no lo sabes, la última vez que nos vimos. Sí. Dijo no sé cuántas cosas, dice, muchacha, pero es que cuando se termine, yo termine aquí, terminé ya. Sí. Porque el despertar del cristiano y no sé qué, no seguiré con nada de eso, debe seguirlo el que llegue. Pero bien, habrá tiempo para hablar de todo eso. Mientras tanto, yo quiero aprovechar para saludar a uno, con perdón de Polo, porque yo creo que es hasta medio enemiguito de Polo. ¿Es verdad? Sí. ¿De quién se trata? Monseñor Fello. Es mi maestro, mi padre, mi amigo. Pues aprovechamos para saludarlo por este medio, simplemente porque es muy fiel, Polo. Este es de los obispos también que siguen comunicación y vida, con Moya. Señor Moya. Entonces, hace días que no saludábamos al querido Monseñor Felipe. Yo estuve haciéndole la visita en Navidad, el mismo día que me tocó visitar al presidente. Tú estás... No, yo estoy al tanto. ¿Tú estás al tanto? Sí, sí. ¿Cómo le fue bien? Demasiado bien. Déjelo ahí. No, demasiado bien, porque una obra vital para la Arquidiócesis de Santiago, y gracias a Dios que ya está caminando. Qué bueno, pero a muy buen ritmo, que yo quisiera, con el favor de Dios, inaugurarla antes de irme. Bueno, ya es para la Arquidiócesis de Santiago un gran centro, se va a llamar Centro Arquidiocesano San José, porque a él se lo pedí. Centro Arquidiocesano San José. Un gran centro de encuentro, convivencia, evangelización, reuniones con habitaciones para pernoctar. Oye, estamos en la palabrita. Estamos finos, para pernoctar. Entonces, mira, yo no tenía en mente nada de eso. Y como el presidente me invitó cuando estuvo aquí en Santiago, digo, pero déjame aprovechar. Fue hasta chistoso porque me dije, que tengo que pedirle un favor. Me dijo él. Sí. Digo, pero qué casualidad que yo también tengo que pedirle otro favor, y el mío se lo voy a decir primero. Es este y este y este. El favor de él era ir a orar por una tía muy querida de él, Milady Corona, que vive en la Trinitaria, en la misma zona donde está la Casa Presidencial en Santiago. Entonces, sufre de Alzheimer. Fuimos, tuve unas palabras para la familia que estaba ahí, y luego una oración, y después nos quedamos un momento muy agradable. Qué bueno, qué bueno. Un momento muy agradable de la familia Corona, que es numerosa. Sí. Es numerosa. Bueno, esta misma Milady tiene 8 hijos. Yo le dije, yo soy el primero de 8 también, para que una familia bastante numerosa. Entonces, ahí está la buena noticia para la Arquidiócesis de Santiago, que el gobierno terminará las obras
para que pueda yo inaugurar ese centro arquidiocesano San José, que será el principal de la arquidiócesis de Santiago. Porque en eso carecemos, carecemos de un lugar decente para encuentros con la posibilidad de dormir bien, cómodamente, no quiere decir, un poquito mejor que un anacoreta o que un monje. Entonces, gracias a Dios. Bien, pues, además de los saludos a Monseñor Fello que ya dimos, hace días que yo ando cargando con este amiguito, Polo. Ok. Ese es el padre Eduardo Martín Ortiz. Martín y Ortiz, porque Martín es su primer apellido. ¿Tú lo conociste? Sí, en la Madre Maestra, los años 70. El que compuso el himno eucarístico. Señor, te adoramos, presente y real, en la Eucaristía, al partir el pan. El ¿Sabe? padre, Pero antes que usted siga, ya la guitarra va a estar permanente aquí. Prohibido traer guitarra para acá, a distraer de cosas tan serias. Está bien. Padre Eduardo, esa foto que ustedes ven ahí es un epitafio de la tumba de él que está en la iglesia de la Resurrección del Señor, en el Ciruelito, en Santiago, a donde él desarrolló un apostolado intenso. Entonces estaba sepultado no sé dónde y yo di permiso para que lo trasladaran. Entonces, ahí está, un hombre muy meritorio, era el que dirigía el Departamento de Estudios Teológicos de la Madre y Maestra. Como yo dije aquí, me escribió a Roma para que yo fuera su sucesor en la Madre y Maestra, y así sucedió, se enfermó, se tuvo que ir a España, como dijimos, y yo quedé hasta que me pasaron de nuevo para Santo Domingo, para el seminario. 2 años estuve al frente del Departamento de Estudios Teológicos que dirigió, y nunca le quitaron a él el título de director yo era encargado. Él, aún en España y enfermo, nunca la universidad le cambió, por lo menos mientras estuve yo nunca fui director, sino encargado, porque el director se supone que era él. Pues lo recuerdo con mucho aprecio. Murió el 18 de enero del 97, es decir que, Polo, 26 años. Está cumpliendo años de fallecido. Entonces el querido padre Eduardo Martín, yo quisiera que tú vieras cómo lo quiere esa gente de esos barrios y de esas zonas. Estuvo sepultado ahí en la parroquia San Francisco de Asís, de la Ensanche Libertad. No, ahí es que Mahamú. Pedro Mahamú. Sí. Perdóneme que la memoria ya está fallando. No, pero eso es... Un lapsus. Eso se debe a las festividades. Okay. A las muchas festividades. Está bien. Para salvarte ahora ayúdame del otro tema. Sí. Bien. No, espérese, antes de esto, perdóneme. En la palabra que viene ahora. Sí, pero ya con esto entramos a la palabra. Hay que agradecer todo el esfuerzo, la entrega del equipo que nos acompaña durante mucho tiempo aquí, a Percio Bonilla, a Carlos Cruz, a Euclides García, a Heriberto Martínez y a Ángel Taveras. Han ido pasando algunos, pero otros se han mantenido. Así que gracias en nombre de Monseñor y un servidor por todo el esfuerzo, la dedicación y todo esto que ustedes hacen para salir nosotros cada semana. Pero tú debes poner, si quieres, una fotica de alguno de ellos. No, pues la voy a conseguir. Wilseña, ya usted sabe. Ahora sí, me recojo y entramos a la palabra. Bien, pues hoy nos centramos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versos 34 al 38,
Y también veremos un poquito del Evangelio de San Mateo, capítulo 3, verso 13 en adelante. Son las lecturas que corresponden al domingo de la solemnidad del bautismo del Señor, que con esa fiesta se termina oficialmente en la iglesia la Navidad. Popularmente, cuando pasan los Reyes, pasó la Navidad, pero litúrgicamente en la iglesia el tiempo de Navidad, el tiempo litúrgico de Navidad termina con la fiesta del bautismo del Señor, que de ahí tomamos esta partecita de las lecturas de esta solemnidad. De los Hechos, capítulos 10, 34, 38, como dijimos, en aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo, ¿por qué Pedro, Polo? Cabeza. Cabeza. Hasta en eso se nota. Pedro, hasta para equivocarse. Hasta para equivocarse. Pedro, lo que hemos dicho otras veces, con sus limitaciones, porque llegó a negar al Señor, y sin embargo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Entonces Pedro, aquí toma la palabra, indicando lo que es. Está claro que Dios no hace distinciones, acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Apertura universal. Ese tema lo hemos referido aquí, porque hemos dicho, el pueblo de Israel tenía la tentación de, al ser pueblo elegido, creerse pueblo único. Y no es único. Fue elegido para que por medio de él la salvación de Dios llegara a la humanidad. Así es. Entonces por eso esta apertura universal que hemos dicho se fue manifestando con los profetas, vendrán de oriente y de occidente, subirán al monte del Señor, aquel capítulo 2 de Isaías que hemos comentado aquí, una apertura, hasta los gentiles irán siguiendo esa luz, los paganos. Gentiles quiere decir paganos, lo explicamos aquí, porque no es que usted diga, para la gentil señorita, no. Entonces eso es muy distinguida y muy noble, pero aquí gentil lo que significa es no judío y por tanto pagano. Bien. Envió su palabra a los israelitas anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. ¿Conocen, dice Pedro hablando a la multitud, conocen lo que sucedió en el país de los judíos cuando Juan predicaba el bautismo? ¿Qué es Juan? El Bautista. Juan el Bautista, que por eso se llama así, el que bautizaba, o el bautizador, el bautista. Y eso quedó como un nombre y como un apellido también. Entonces algunos se llaman Juan Bautista, para distinguirlo de otro Juan. Cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea, me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el demonio, porque Dios estaba con él. Tú sabes, Polo, ve, aquí yo cambié, curando a los oprimidos por el demonio. Aquí no dice demonio. Pero tú te acuerdas de la que me pasó en Baní, con un joven especial
llamado Naldo. Sí. Sí. Y yo en plena homilía, y entonces el Evangelio, que yo lo leí, tenía esa palabrita, y él me voció de entre los fieles allá, dice, no eche peste. En plena homilía, no eche peste, porque eso le decían en su casa, que no dijera malas palabras. Entonces yo me acostumbré a que por si acaso hay un amiguito como Naldo, entonces lo digo un poquito más suave, porque Dios estaba con él. Entonces, bien, esta lectura, Apolo, que no tenemos que ampliarla mucho porque es muy fácil. Dios no hace distinciones y quiere salvar a todo el mundo. Y entonces, para eso envió a uno lleno del Espíritu de Dios, de la fuerza del Espíritu de Dios, Cristo el Señor, que pasó haciendo el bien. Eso lo hemos comentado aquí otras veces ya, pero la gente no tiene por qué estarse acordando de todo, ni año tras año. Entonces nos sirve para refrescar un poco la memoria. Pasó haciendo el bien. Y yo digo, Polo, y ahí tú me ayudas, cuando en un sector, en un barrio, vive una persona buena, servidora, y resulta que luego tiene que mudarse y se va para la capital, para no sé a dónde, ¿qué efecto hace esa salida de esa persona? Tristeza en los que se van a quedar, hasta lágrimas cuando se despiden a un vecino que se marcha y era solidario, una gente de paz. Se les recuerda siempre porque hacía el bien. Pasó haciendo el bien. Puede haber alguno que no entienda. No. Incluso hay gente que tú le haces el bien y te pagan con el mal. Pero normalmente no es así. Entonces, aquí ya tú sabes que yo no puedo leer esto sin acordarme de lo que me contó aquel sacerdote amigo mío, que tú lo has oído, sí, pero te refresco la memoria también a ti, que fue una doña que quería anotar una intención de misa. Sí. Entonces, la gente pone para la Eucaristía, gracias a Dios porque se sanó de una enfermedad, que hizo un viaje y le fue bien, que le fue bien en los exámenes o para que le vaya bien. Bueno, yo le cuento que a veces voy al Santo Ser y yo disfruto cuando oigo las intenciones. Sí, sí. Ahí hay una variedad tan grande. Entonces, por los difuntos. Entonces. Pero este padre me contó, dice, que va la doña, dice, anóteme por favor una intención de acción de gracias. Entonces, el padre naturalmente le dice, ¿y de qué da usted gracias? Dice, porque se me mudó la vecina de enfrente. Esa era la acción de gracia. Se me mudó la vecina, que ese era un incordio que no dejaba vivir en paz a nadie. Ay, en los residenciales, Dios mío. Entonces, ahí, cuando una gente así se va, yo le apliqué el merenguito. Váyase en paz. No, el merenguito de Fernandito. Baila en la calle de noche. Y baila en la calle. Que no es de Fernandito, eso era creo que de Luis Díaz. Sí. Luis Díaz es el autor, pero Fernandito lo hizo popular. Muy popular, sí. Entonces, cuando se va una gente mala así, fiesta todo el mundo. Sí. Pero cuando se va una gente buena, se siente, hasta los niños, digo yo, sienten el vacío. Pasó haciendo el bien. Lo que hemos dicho aquí, Polo, todo el que hace el bien está caminando cerca de Dios. Aunque con la boca negara a Dios, si de su corazón sale a hacer el bien y no es aparataje, sino de corazón, hallante, que sea de corazón, como hay gente, es de Dios, porque hacer el bien es de Dios y hacer el mal ya se sabe de quién es. Entonces, bien, pues completando,
echémosle la miradita al Santo Evangelio, como dije, Mateo capítulo 3, versos 13 al 17. En aquel tiempo fue Jesús de Galilea al río Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Todavía hay gente que va a Israel y va al lugar donde supuestamente, porque históricamente no está comprobado nada, donde bautizaba Juan. Y ahí hasta renuevan su bautismo y todo. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole, soy yo el que necesito ser bautizado, ¿cómo tú me pides a mí que te bautice? El precursor, Juan. Le dice, porque Juan sí sabía quién era Jesús. Jesús le contestó, déjalo ahora, está bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere. Ahí hay una sabiduría grande, Polo. Lo que me viene a la mente es, qué sé yo, un sacerdote. Dime, Polo, tú que privas en teologuito, un sacerdote tiene derecho a beberse una cerveza en la barrita frente al parque. Choca. ¿Qué? Choca. Pero tiene derecho. Tiene, sí, tiene. ¿Eso está escrito en algún lado que sea pecado? No, jamás. No. Podría, muy bien, beberse su cervecita. Debes tú saber, Polo, que hasta yo me equivoqué una vez. ¿Qué pasó? No me la bebí por misericordia, porque había un tiguerón al que yo quería aconsejarlo. Entonces, como tigre al fin, quise aconsejarlo bebiéndonos una cervecita. Y él tuvo más sabiduría que yo. ¿Qué le dijo? Me dijo que no, y entonces salimos en la camioneta y hablamos en la camioneta. Porque lo que tú dijiste se nota. Entonces, ¿por qué te digo eso? Mira, déjalo ahora, está bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere. Hay cosas que se puede decir que no, o al revés. Entonces, pero conviene que sea de una manera, aunque tú tengas todo el derecho del mundo. Cristo tendría todo el derecho del mundo a decir, yo no necesito ese bautismo. Y sin embargo, fue a pedirlo. Juan el Bautista se dio cuenta de que no procedía. Dice, el que tiene que ser bautizado soy yo, que tú me bautices a mí. Entonces le dice Cristo, déjalo ahora, está bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere. Es decir, por hacer lo que conviene a los ojos de Dios, uno se limita de algo o hace lo que no tenía pensado. Entonces, y pudiera hacer legítimamente otra cosa, pero conviene al plan de Dios. Entonces un sacerdote, ¿conviene que a un sacerdote lo vean siempre para arriba y para abajo con la misma jovencita? No. ¿Eso es pecado en sí? No es pecado en sí, pero la gente tiene su sabiduría y después dicen y hablan y con razón. Entonces, tiene que limitarse, porque lo que Dios quiere no es confusión ni ambigüedad, sino claridad en la entrega, en este caso. Entonces, mira qué enseñanza. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó, salió Cristo del agua, se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba en forma de una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Otras versiones dicen, este es mi Hijo, el predilecto, escúchenlo. Como se diría a los pastores y a los reyes magos, adórenlo. Cristo, el Padre Dios sigue repitiendo, este es mi Hijo amado. A la humanidad, busquen a Cristo. El Papa Francisco, ¿cuánto insiste?
en eso. Entonces, mira este mensaje del bautismo del Señor. No profundizamos mucho más porque el tiempo es limitado, pero creo que las enseñanzas están claras. Hasta ahora, sí, ya lo del bautismo, Espíritu de Dios sobre nosotros, consagrados para el Señor, pero eso puede ser tema para otro día. La marca de Dios en ti, el bautismo. Cristo no necesitaba esa marca porque ya Él era Dios, pero la gente que estaba ahí recibía una catequesis sin abrir la boca, solo mirándolo recibir el agua del bautismo. Concluimos con la palabra y hacemos una pausa y venimos con la palabrita. Gracias por continuar con nosotros en Comunicación y Vida. Y antes de dar paso a la palabrita, recordar a todas las personas que nos ven por YouTube que le agradecemos. Y usted también puede hacerlo. Así que ya lo saben. A muchas personas que ven a Monseñor en las diferentes actividades y a un servidor por la calle, un templo. Gracias, pero a veces no tenemos como papel para anotar, se nos olvidan algunos nombres, pero siéntanse saludados y agradecemos su sintonía, como es el caso de Juan Isidro Martínez, que nos ve, y tantas personas más. Así que ahora sí toco y entramos. Juan Isidro Martínez. En Baní hay un amigo, pues Isidro Martínez. Le faltó y la mamá, yo no sé si estará viva porque era mayorcita, Martina Martínez. Martina, ok. No se olvida, sí. Por eso me acuerdo yo. Martina, y además con el apellido de la vieja mía, ay, dígame usted. ¿Cómo se olvida? ¿Qué palabrita tenemos hoy? Bien, mire. Saben que ahora me ha dado porque cuando veo la prensa, veo alguna palabrita y entonces tomo de ahí. Por ejemplo, salió hace un tiempo eso que ustedes ven en pantalla. Miriam Germán pide al Ministerio Público obviar la crítica ácida contra jueces por sus decisiones. Obviar. Eso no lo dice todo el mundo. No. Es muy frecuente entre personas estudiadas, como se dice, es decir, gente que tiene alguna educación formal, sí, pero popularmente tú no vas a oír a nadie diciendo, él obvió esa dificultad. La gente normalmente no le haga caso, por ahí se va la gente. Sí, sí. Entonces, no, porque Miriam Germán pide al Ministerio Público obviar la crítica ácida. Podía haber dicho evitar o de otra forma.
Sí, pero lo dijo. Y ahí está ácida también. Como una persona, Ahí está la palabra ácida sí, también. eso sí lo conoce la gente. Sí, pero... Solo que aquí se usa metafóricamente porque la gente sabe, ¡ay, eso está muy ácido! Sí, sí. El sabor. El sabor, muy ácido. Y los jóvenes lo usan mucho ahora en su jerga. Ah, sí. Sí, ¿verdad, Wilsenio? Y Luis Ángel. Y luego ácido muriático. Ah, sí. Entonces, obvio. ¿Qué significa obvio? El diccionario de la Academia dice que se encuentra o pone delante de los ojos. Sí, ya. Lo evidente, lo que no necesita demostración, muy claro, que no tiene dificultad. Eso es obvio. Sí. Quiere decir que no hay que explicarlo. No hay que explicarlo, es evidente. Ahora, obviar, que fue el verbo que utilizó la procuradora Miriam Germán. Obviar, ahí viene, evitar, rehuir, apartar y quitar de en medio obstáculos o inconvenientes. Entonces, cuando la magistrada Miriam Germán pide al Ministerio Público obviar la crítica ácida, quiere decir evitar, rehuir, apartar, quitar. Quitar. Se supone que es algo que estorba y que debe ser. Ahora, aquí hay una acepción, o sea, un significado que no es usual entre nosotros ni entre las personas cultas, y es utilizar ese verbo obviar como obstar, estorbar, oponerse. Aquí yo no recuerdo haber oído una expresión en que se use, aquí como la usó la magistrada, obviar quiere decir quitar. Entonces no en el sentido de obstaculizar, obstar, oponerse. Yo no recuerdo haber oído una expresión en personas cultas, como es la magistrada Miriam Germán, pues así sí, obviar. Yo te pediría obviar ese tema. Quiere decir no lo toques, porque se ve inconveniente por algún motivo. Entonces, Polo, para no sobreabundar, si te parece, no, pero por la costumbre. Sí, sí, sí. Por la costumbre, la otra palabrita Una ñapa es múltiple. Discapacitado, inválido, minusválido, lisiado. Lisiado. La palabra más popular ahí es lisiado. Un lisiadito. Dicen para definir a algunas personas que sufrió de poliomielitis o de cualquier cosa. Entonces, lisiado. Eso lo sabe todo el mundo. Dicho de una persona que tiene alguna lesión permanente. Ahí el lisiado es una deformación de la lesión. Porque incluso queda algún viejo que diga lisión todavía. De ahí es que viene lo de lisiado. Una persona que tiene una lesión permanente, especialmente en las extremidades, es decir, piernas inferiores, o brazos. sí, sí. Ahora, minusválido, discapacitado. Antes se decía inválido, pero yo mismo pensaba, pero ¿vale para algo? Sí, sí, sí. Inválido es el que no vale para nada. Entonces por eso ya casi nadie dice inválido. Que incluso, monseñor... Dicen discapacitado porque le falta una capacidad que tiene imposibilitado un brazo, por ejemplo. Ajá. Incluso en Santiago existía la Asociación Dominicana de Inválidos, así, y entonces ya eso cambió. Sí. Ya ese término ya... Porque también tratan de suavizar. Antes decían rehabilitación de ciegos. Y ahora suelen decir invidentes o no sé qué. Pero bien, ya eso sería otro tema. Sí, sin embargo... Pero aquí tratan de suavizar, para no decirle inválido, dicen discapacitado, y está bien. Sin embargo, como he estado ligado a la Asociación de Ciegos de Santiago y otros patronatos de hace muchos años, ellos me han dicho
que no es peyorativo decirle a ellos ciegos, que lo que no les gusta es que le digan no vidente. Ajá. No le gusta, no vidente no. Y que además no hay economía lingüística en decir no vidente, No vidente. porque se alarga la Sí, cosa. sí, sí, sí. Polo, Bueno, pues concluimos entonces con la palabrita. sí, si tú tienes algún detalle anterior y si no, entonces nos toca lo que ya te dije. Sí, sí, sí. Que Año Nuevo. se refiere, sí, a lo de Año Nuevo. ¿Tú tienes algún detalle Sí. antes de eso? Sí, bueno, recordar que esto se ha estado, lo publicamos en el periódico Camino, incluso otros medios hicieron eco de estos deseos de Monseñor Freddy Bertón para este año que estamos estrenando y también para entrar a esta temática, decirle, Monseñor, que ya muchas comunidades que tienen como patrona a Nuestra Señora de la Alta Gracia ya se están reuniendo, preparando, además quedaron con el fervor y todo aquello de la clausura del año altagraciano. Sí, bien. En el pues Estadio Olímpico. No es propiamente, Polo, según lo planteo yo, Sí, sí. no los deseos míos, porque es que la prensa así es que pregunta. A mí me preguntaron algo sobre la Navidad y los deseos para Año Nuevo. Entonces yo contesté de esa manera. Pero tú bien sabes que andan circulando ahí en los medios, como tú eres un hombre que no deja pasar noticias, según supongo yo. Que así es. Que así, según sí, supongo yo. Sí, sí. Por ejemplo, Bernardo Vega publicó unos deseos, que yo sepa, en la prensa, de parte nuestra de los obispos. Monseñor Jesús Castro publicó que los recogió el periódico El Camino. Sí. Entonces, siéntete en libertad, que no te ciñas tú. Yo, porque hay que empezar con algo, diré que mis dos primeras cosas que marqué fueron valores y educación. Valores y educación. Porque me dijeron, ¿qué desea usted para el año nuevo? ¿Por dónde voy a empezar que sea lo más abarcador? Sin pensarlo, me salió, me gustaría ver consolidada efectivamente la educación en todos los niveles, familiar, escolar, educación superior, con un manejo pulcro de los dineros destinados a ese fin, el famoso 4%. Entonces, como tú ves, son temas vitales que además los hemos tratado mucho. Entonces, ¿quién puede hablar de educación sin hablar de valores? No se pueden desligar. Si yo dije en La Madre y Maestra que el que se dedique a educar, como por ejemplo una universidad, lo dije en la clausura del semestre, en la misa de clausura del semestre, un centro de educación superior que olvide los valores está sembrando su propia ruina, está sembrando su propia perdición. Porque, ¿qué es una persona educada si no tiene valores? ¿Qué es un científico si no sabe respetar a su semejante? ¿No le importa nada? Llega a mi mente un refrán que creo cabe aquí, es cría cuervos y te sacarán los ojos. Sí, sí, porque Sí. si tú, puede haber gente que domine la técnica, que sea un genio en áreas, cualquier área del saber, y si no sabe conducirse, Hace mucho daño. y si no sabe respetar al prójimo, ¿para qué le sirve su saber? Entonces, mira tú, por ejemplo, los científicos que cuando inventaron la bomba atómica, a mí se me ha olvidado, yo me sabía hasta los nombres. Hay un alemán, yo no sé, pero me suena como Bohr, el apellido, se ve que mi cabeza ya no anda en bombas atómicas ni en ciencia. Pero pon tú Albert Einstein o Einstein, pon tú,
que luego firmaron un manifiesto en favor de la defensa de la humanidad. No usar la ciencia para destruir la humanidad. Los científicos, porque se metieron, vieron el peligro. El riesgo. El riesgo, por ejemplo, de una bomba nuclear, como se llaman. Entonces, valores, respeto a la dignidad humana. Cuando tú ves feminicidio y feminicidio, asalto, ahí mataron a un pobre venezolano que vendía comida, lo asaltaron y lo mataron. ¿Cómo me dices tú a mí que camina bien una sociedad que no respete al prójimo? Duele. Y gente que entra con pasamontaña, con no sé cuánto, con mascarilla y los gorros esos que se tapan todo lo que quieren, entonces asaltar. Dígame usted si fueron a una escuela o si en su casa les enseñaron los valores fundamentales de un ser humano. De respeto a la vida. Me llama mucho la atención también. Quisiera ver brillar como una cualidad cimera la honestidad en los servidores públicos y en la vida privada, especialmente en los jóvenes, que por cierto, esto vamos a trabajar todo este año 2023. Sí, ustedes lo han solicitado, los obispos. Por eso mismo me salió quizás, porque yo no lo busqué, pero me salió porque como eso lo tenemos en nuestro interior a nivel de la Iglesia Católica, que dedicamos este año entero a trabajar los valores, pero para que no haya dispersión, nos centramos en un valor que lo creemos fundamental. Para todo el año. Honestidad. Según veo en los medios por ahí, usan como sinónimo la transparencia. Ellos dicen transparencia y me parece que se están refiriendo a la honestidad. Es decir, conducirse pulcramente, según corresponde. Entonces, si usted maneja dinero, usted es honesto si no dispone de lo que no es suyo. Usted es transparente cuando informa puntualmente de todo lo que usted administra. Ellos suelen usarlo como sinónimo. Y pusimos como ejemplo, una vez que usted comentaba, la actitud del patricio Juan Pablo Duarte cuando le asignaron unos fondos para ir a Asua a una misión y devolvió todo con su detalle. Mire, sobró esto, se gastó en esto tanto, en esto tanto. Hasta centavos. Todo. Hasta centavos, sí. Bien, pues tenemos que seguir trabajando. ¿Por qué se puso la honestidad, Polo? No fue, ¡ay, qué palabra tan bonita! ¿Cuánta corrupción? ¿Cuánta corrupción? Porque ahí mismo, ve lo que pongo yo. Que toda la ciudadanía reconozca la obra abnegada de militares y policías. Sí. Porque también eso hace falta. Porque mucha gente se sacrifica por defender a la ciudadanía, aunque aparezca algún vagabundo. Pero también le agregué, y que las autoridades competentes lograran extirpar finalmente el tumor maligno de la corrupción que enferma a una parte de esos cuerpos, o sea, militares, policías, así como a otros estamentos de la sociedad. Que todavía tengamos que estar mencionando casos de personas en gobierno anterior, en este gobierno y en el que vendrá, haya que estar mencionando funcionarios que se adueñan, se apropian lo ajeno. O sea, ladrones, que se dice finamente el que se apropia de lo ajeno. Entonces, ¿cuánta falta hace insistir en la familia, en las escuelas, en todas partes, en la honestidad? Polo, lo que hemos dicho aquí, que nosotros niños nos mandaban al colmado y si nos faltaban unos centavos en la devuelta, volvíamos y le decíamos al dueño del colmado, fulano, me faltaron tanto en la devuelta, toma, porque así era que criaban a uno.
mira lo que hizo papá. En un tiempo de miseria grande, ¿tú te acuerdas que venían esas sequías y no había víveres? No. Entonces, esa vez traían de Cebicos una yuquita que parecía de hierro, porque se la comió el gusano. Entonces, cuando le caía el gusano, las yucas se ponían que eran hierro, durísimas. Había que gastar muchísimo sancochándolas, porque no se ablandaban. Y entonces, tener buenos dientes. Y ahí llegó papá, y en el camino vio un bollito de algo, se bajó, y eran, yo no me acuerdo si eran 35 pesos. Eso era mucho. Pero un capital. Y lo envolvió, y se quedó calladito ahí, con el oído pendiente. Y luego yo no sé qué fue lo que hizo. Que le dijeron, ahí anda fulanito, que hizo una cosechita de tabaco y fue a venderla, y cuando regresaba se le perdió el dinero. Y entonces fue papá y dijo, ¿cuánto era lo suyo? Tanto con tanto. Téngalo. Jesús. Y el cielo abierto. Yo no me acuerdo si le dio algo, no le dio, no me acuerdo, pero lo que no se me olvida a mí es eso. Y el abuelo mío, una cosechita de tabaco guardándola ahí, y baratísimo, 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 llegó y la vendió finalmente. Y al otro día subió el precio, ya tú sabes, y le dijeron, devuelva el negocio. Ya yo di mi palabra, ya yo di mi palabra. La honestidad era así que criaban a uno. Entonces, ¿por qué no podemos volver y recuperar eso tan hermoso? A propósito de eso, monseñor, también se ha ido como creando una cultura. Hay funcionarios también que quieren ser honestos y lo son, pero aparece un grupo que le va lavando el cerebro. No, pero hay gente que sale de administración pública con la frente en alto. Ciertamente, pero se crea una cultura como en tiempos de gobiernos anteriores, que en los tiempos de Balaguer, por ejemplo, decía, de que le decían, tienes 6 meses ahí para que te defiendas en una cosa. Y de ahí salía riquito. Esto era una cultura. Una cultura. Balaguer habló una vez de la mordida, que en México, la mordida. Sí, lo otro es un tema muy sensible, pero usted lo trata aquí. Mira, no solo yo, vi que Monseñor Jesús Castro también lo trae en el análisis, las perspectivas que él ve para el año entrante, y también yo te mencioné a Bernardo Vega, y se refiere también al tema. Tú seguro vas a hablar de las repatriaciones, de los inmigrantes. Sí. Entonces, gracias a Dios que yo creo que ha disminuido un poco, porque mira lo que yo pongo, que no haya necesidad de repatriaciones. Yo no puse que no haya repatriaciones, porque el gobierno tiene derecho, pero yo puse, a ver si acerté. Sí. Que no haya necesidad, porque lo primero es que no haya cantidad de inmigrantes que tengan que dejar su país, como el caso de Haití, y que haya también del lado de Haití quien les advierta, tú ves, que nos ayuden. Después está de por medio, y la prensa ha hablado muchísimo de eso, de el macuteo, incluso de los encargados, dime tú, recogiendo para hacer redadas y repatriarlos, y otros cobrándole a los cuando van a entrar de nuevo. ¿Qué van a decir? Entonces tenemos que remediar eso. Y usted dice aquí que se lleve a cabo con estricto apego a las leyes y con absoluto respeto a la dignidad. En caso de que hubiera necesidad de repatriar a quien fuera, entonces con estricto apego a las leyes y con absoluto respeto a la dignidad de la persona humana. Eso digo. Y me referí también a esto, Polo, que es un tema muy sensible en el caso mío. Dije que en un año preelectoral, como el 2023,
tanto los partidos políticos como la ciudadanía en general, mostremos la suficiente madurez en los procesos y acciones de la vida democrática, procurando siempre el bien de la patria, es decir, el bien común. Ay, Dios mío, que descansemos. Yo lo he dicho eso, lo dije en el entierro de Monseñor Agripino, lo dije en la Madre y Maestra en los 60 años en presencia del señor presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña y todo, y el presidente de la Suprema, el presidente del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Tenemos que madurar, porque que sea una tragedia cada vez que hay elecciones, que uno no sabe en qué va a quedar. Cruzando los dedos. Cruzando los dedos. Entonces, eso, y no abusar ni del gobierno o de la oposición, con campañas a destiempo y con recursos ilegítimos, lo que sea, no provocar, a ver si podemos vivir en paz los procesos democráticos, que aprendamos. Bueno, ahí tenemos esta Yo no sé visión. cuántas horas nos quedan. Ya hace rato. No me digas. Sí. Así que nos vamos a la pausa y venimos con nuestra oración final, recordando que ya estamos en este mes, es el mes de María de la Alta Gracia. Padre de todos, te pedimos hoy especialmente por nuestras madres, nuestros padres, nuestros educadores, que tienen sobre sus hombros una grandísima responsabilidad. Dales la luz y la fuerza suficiente para realizar esa tarea tan necesaria para la patria y para la humanidad, para que de los hogares y de las escuelas salgan hombres y mujeres de bien, sí, deseosos de su propia superación y de su propio éxito, pero también de la superación y el crecimiento y el éxito del prójimo, para que aprendamos todos a respetar y a valorarnos como tú nos valoras. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. La invitación para que nos acompañe la próxima semana en Comunicación y Vida.